Um, Profesor, antes de que empiece, ¿le puedo hacer una consulta de la última clase, por favor? por supuesto, de la última mía. A De ver, la dale. última, sí, que de usted. No me quedó Sí. muy claro el tema de realismo Realismo. como fundamento, sí. Eh, a ver, las, las teorías de las relaciones internacionales casi arrancan con el realismo. El realismo es la primer teoría que intenta explicar la relación entre los estados. Y lo que imagina o lo que sostiene el realismo en alguna medida es que los estados se mueven a través del interés nacional, que supuestamente que tengo un ruido muy fuerte, pero debe ser que tengo muy fuerte bueno, no me deja moverlo esto. Nada, trataremos de arreglarnos. Entonces digo, el realismo plantea que los estados se mueven a partir de la definición de este interés nacional y supuestamente en la concepción del realismo, este interés nacional está claro, para decirlo de alguna manera, está definido. El Estado o los estados, cada uno tienen definido cuál es el interés nacional. Eh, Cosa que las teorías posteriores vienen a poner en duda en alguna medida porque esto del interés nacional, entre comillas, es un concepto bastante difuso, es un concepto bastante difícil de determinar. En muchos casos, el interés nacional definido o por sectores sociales o por sectores geográficos en un mismo país puede ser distinto, con lo cual eh, esto de que el Estado se mueva o que los Estados se muevan exclusivamente en función del interés nacional es lo que en alguna medida las teorías posteriores vinieron a poner en duda. En última instancia, lo que nos plantea el realismo es que los Estados, siguiendo este interés nacional, se mueven eh, sin detenerse a pensar en alguna medida en valores distintos. ¿Y qué es el derecho? En última instancia es una, una, eh, una tabla de valores, con lo cual lo que dicen los realistas es que el derecho no tiene mucha o no tiene ninguna influencia en cómo los estados se van a mover en el tablero de los demás estados. Eh, Esto, por supuesto, es una explicación bastante sencilla, simple de la teoría, que es eh, mucho más profunda. Si se quiere, el realismo, para que ustedes lo vean claramente, eh, el realismo tiene exponentes en la política norteamericana, fundamentalmente la teoría de las relaciones internacionales es una teoría bastante nueva, la teoría de las relaciones internacionales data de los años 50, más o menos 40, 50, y en el espacio geográfico donde esto se desarrolla, que básicamente es el estudio de las relaciones internacionales a partir de los Estados Unidos. En el marco de los Estados Unidos, en general, los realistas son los conservadores. Conservadores del siglo XX. Tal vez los conservadores actuales tengan alguna diferencia, pero básicamente los conservadores del siglo XX en los Estados Unidos eran tipos que más o menos pensaban con los conceptos del realismo. El típico exponente, si se quiere, del realismo en los Estados Unidos es Kissinger, un tipo que fue secretario de Estado eh, y bueno, eh, teórico de las relaciones internacionales a partir de esta teoría del realismo.
Pero en última instancia, digamos, yo la puse, y creo que Mónica Pinto en su trabajo lo hace de la misma manera, se la pone como extremo para contraponer a lo que era el idealismo en última instancia, donde el Estado se mueve solo a partir de valores establecidos, algunos valores humanos, superiores y demás. El idealismo plantea que el Estado debe seguir esos valores. Mientras que el realismo dice, no, acá no hay una cuestión de valores, sino una cuestión del interés nacional. Y en busca del interés nacional, eh, puedo quebrar valores, puedo ir en contra de los valores, si el interés nacional me dice una cosa. En última instancia, esta es la idea más o menos. ¿Quién era? Magalí, que me preguntaba. Sí, me parece que mi confusión partía en que básicamente el derecho como yo no veo los valores y el interés nacional como algo opuesto. Por lo menos quizás acá es necesario hacer esa. Los valores son parte del interés o motivan el interés nacional y quizás eso sea mi confusión. ¿Puede ser que parta de ese error? Sí, creo que básicamente el problema es que el interés nacional puede no seguir valores, incluso puede ser distinto a los valores y contrario a los valores. Justamente lo que plantean los realistas es yo tengo que conseguir el interés nacional. Si para eso tengo que quebrar algunas reglas, ninguna objeción. Mientras que desde el otro lado, lo que guía a la acción del Estado son los valores. Entonces yo tengo que ir por la paz, tengo que ir por el bienestar, tengo que ir por el desarrollo humano, mientras que todo esto en el realismo no tiene no es motor de la acción del Estado. ¿Mm? Es exclusivamente el interés nacional y puro y duro, con lo cual, nada, si se va en contra de los valores, el realismo no le... Por eso los exponentes más duros del realismo son en alguna medida intervencionistas, qué sé yo, digamos, la política norteamericana del Big Stick, el, el, en Centroamérica, es toda una política dirigida desde los valores del realismo. Por eso no, perdón, Bárbaro, de los muchas gracias. valores, de los no valores en última instancia, de los no valores del realismo. Por ahí que me parece que hay que verlo. Eh, Cuando vimos la parte histórica, vimos que los estados comenzaron, en alguna medida, a advertir que había ciertas cuestiones en el ámbito internacional que era mejor acometerlas, era mejor asumirlas en conjunto y no separadamente. Eh, Vimos allá el concierto de Viena en 1815, cuando derrotan a Napoleón, se ponen de acuerdo en algunas cuestiones, la internacionalización del Rin, la neutralidad suiza, algunas otras medidas que ese acuerdo internacional fijó. Y esto dio origen, en alguna medida, con todo el trabajo del siglo XIX fundamentalmente, eh, a la aparición de las conferencias internacionales. Las conferencias internacionales eran estos ámbitos en donde se discutía una cuestión determinada, si salía bien, se terminaba con un acuerdo que se plasmaba en un tratado internacional, una convención internacional, se firmaba el tratado internacional, si estábamos de acuerdo, y cada uno se despedía, se daba la mano, y cada uno se volvía a su estado, y pasaban 2, 3, 4 años y a alguien se le ocurría, o se fijaba de antemano, o se le ocurría, vamos a revisar qué es lo que pasó con la convención tal que firmamos en la conferencia que se desarrolló en tal lugar, y se volvían a reunir los representantes de los estados son
personas jurídicas, los representantes de los estados se volvían a reunir y volvían a charlar sobre la cuestión, y si salía bien esta cuestión, se actualizaba aquel tratado internacional, esta convención internacional, por otra convención internacional, los representantes de los estados volvían a irse a sus casas y quedaban en verse en algunos años. Esto funcionó más o menos en el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX, con alguna asiduidad. Lo cierto que ya avanzado el siglo XIX, pero fundamentalmente a principios del siglo XX, se advierte la necesidad de algo más permanente. Sobre fines del siglo XIX empiezan a aparecer lo que llaman las administraciones de ciertas cuestiones, como puede ser el correo, algo sobre tráfico marítimo, algo como el comercio marítimo, algo sobre la Unión Postal Universal, aparece ahí, aparece, ¿qué más? Algunas oficinas con finalidades más vale técnicas, en las que los estados acordaban que esas administraciones se refirieran a estas cuestiones, básicamente. Correos, algo sobre la climatología, algunas asociaciones sobre climatología y demás, pero cosas muy básicas, digamos, ¿no? Pero a principios del siglo XX, y como decíamos en la parte histórica, fundamentalmente con la aparición de la Sociedad de las Naciones, se entiende que hay que dotar a esta reunión de representantes de los estados, hay que dotarla de un funcionamiento permanente. Es así como aparecen las organizaciones internacionales. Nosotros vamos a tomar esta clase y la clase que viene para explicar algo sobre teoría general de las organizaciones internacionales. ¿Y por qué? Porque no todos los procesos de integración, pero muchos procesos de integración adquieren la forma de organizaciones internacionales. ¿Y por qué digo no todos? No sé si lo habrán visto con David, los niveles de integración. Marcelo, ¿lo tenemos David ahí? No, no, no. Los niveles de integración, ¿sabés si lo vimos en clase? No. No, creo que no, todavía no. Bueno, lo vemos básicamente porque en el mismo punto donde tienen este tema de las organizaciones internacionales está esta breve explicación que voy a dar sobre los niveles que adquieren los procesos de integración. A ver, ¿qué decimos? Primero, ¿por qué hablamos de procesos de integración? En general porque estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de puesta en marcha de un mecanismo para que en el desarrollo del tiempo esto tenga el fruto que se fija como objetivo. Ahora, los objetivos de las organizaciones, mejor dicho, de los procesos de integración, no son todos iguales. Tenemos procesos de integración muy institucionalizados, muy avanzados y muy profundos, que requieren una organización internacional, tipo Unión Europea, o caso Unión Europea. Pero hay otros niveles de integración que tal vez no requieran una organización internacional. Y vamos a ver qué es esto de los niveles en los procesos de integración. Los autores han coincidido en alguna medida en que, volvemos a una definición que dimos creo que en la primera clase, o en la primera clase conmigo. ¿Qué es un proceso de integración? ¿Qué es qué es que los estados encaren un proceso de integración?
es abandonar en alguna medida ciertas políticas de autonomía para crear entre algunos estados acuerdos que mejoren la ubicación, o mejor dicho, mejoren el comercio de ese conjunto respecto del comercio internacional, con relación al comercio internacional. Es acordar ciertas reglas de juego para el comercio entre algunos estados que mejoren y potencien el comercio de esa zona con relación al comercio internacional. Si se quiere, también deberíamos dejar hablar exclusivamente de comercio, pero básicamente todos los procesos de integración arrancan por el lado del comercio. Después pueden tener distintas profundidades y ser muy profundos, muy importantes, otra vez, como el caso de la Unión Europea, que adquieren otro tipo de compromisos. Pero en última instancia, el camino, incluso en el caso de la Unión Europea, el camino que se eligió para comenzar fue el del proceso de integración a partir del comercio. Pero decimos entonces, estos acuerdos que los estados hacen entre sí para mejorar su comercio y mejorarlo respecto de un comercio internacional que es eminentemente anárquico, seguramente o en algún momento van a ver con David lo que es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. El problema que la OMC que Eso lo estamos viendo ahora. la OMC que tiene casi el 90 y pico por ciento, regula casi el 90 y pico por ciento del comercio mundial en términos de geográficos, porque tiene, digamos, casi todo el globo enmarcado en sus reglas, a su vez es un piso de normas, un piso de reglas bastante limitado. La OMC dice, no, los aranceles que los estados cobran no pueden superar 35%. Bueno, pero eso es mucho arancel. ¿Qué significa un arancel del 35%? Que un valor de 100 al ingresar a un estado, va un producto que vale 100 en el mercado internacional, cuando entra al mercado interno de un estado, va a pagar 135 o va a costar 135. Es un arancel del 35%. Es un arancel muy alto, si se quiere. Listo, pero a esto es lo que acordó la OMC. Son niveles de fomento del comercio, pero son muy, muy limitados en términos. Dice, los estados no pueden cometer ciertas cuestiones en el marco de la OMC, pero todas las regulaciones OMC, las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio, son muy básicas. Le dejan a los estados un grado de autonomía o de soberanía para regular el comercio internacional todavía, digamos, muy elevado. Mucha capacidad del Estado para definir en términos individuales las políticas comerciales internacionales. Y esto hace que el comercio internacional sea eminentemente anárquico. Lo que hay en el mundo dando vuelta en términos comerciales son estados que intentan mejorar la competitividad individual de cada uno de los estados en este marco de anarquía internacional donde cada uno busca lo mejor para su sociedad, ¿no? Las regulaciones establecidas, que digo, son generalizadas porque son geográficamente muy amplias en términos territoriales, que la de la OMC es muy básica. Le deja a los estados un grado de autonomía muy importante y esto hace que los estados compitan en ese ámbito de la autonomía por mejorar su comercio internacional respecto de los demás estados. Ahora, en esta lucha, digamos, por mejorar su nivel de inserción comercial internacional, los estados en general pueden hacer estrategias o pueden coincidir en estrategias a partir de cercanía geográfica,
como se llama, integración industrial que puede haber en algunos estados, entre algunos estados, y innumerables cuestiones. Pero en última instancia, los estados, en este marco, por arriba de la OMC, para decirlo de alguna manera, en este marco de autonomía, coinciden en que pueden generar reglas del comercio entre algunos de ellos y concederse mutuamente una regulación común al comercio dentro de estos estados que están acordando, que no sea justamente la regla de la regla de la anarquía que reina en todo el comercio mundial. Ahora, estas reglas que los estados acuerdan entre sí pueden tener determinadas características. Y ahí empieza lo que le denominamos grados o niveles de integración. El primer grado o el primer nivel básico de, si se quiere, no sé si todavía podríamos estar hablando de integración, esta puede ser una discusión, pero lo primero que los estados pueden acordar para mejorar su comercio internacional es lo que se denomina zona de preferencia arancelaria. ¿Qué es una zona de preferencia arancelaria? Un estado o dos estados acuerdan que para el comercio entre ellos no va a regir el nivel de 35% que nos permite aplicar al comercio mundial las regulaciones de la OMC, sino que vamos a coincidir en que el comercio entre estos dos estados puede ser bajado, puede ser reducido a 5, 0, nada, lo que fuere. Esto es una zona de preferencia arancelaria entre dos estados. En general, las zonas de preferencia arancelaria se dan no entre estados vecinos, son muy comunes en estados que no tienen un comercio muy profundo. Para que ustedes, un ejemplo muy... Ante la presencia de un jefe de Estado, imagínense, por ejemplo, para nosotros, Bulgaria, no sé, imagínense un Estado así que no tenga mucho comercio con Argentina, no sé, un Estado africano, por ejemplo. Angola tuvo mucho más comercio hace un tiempo, pero bueno, imagínense un país raro, que al jefe de Estado se le ocurre pasar por la Argentina o al jefe de Estado argentino se le ocurre pasar por ese Estado raro. ¿Y qué tenemos para ofrecernos? ¿Qué le vendemos nosotros? Y nosotros a Bulgaria le vendemos trigo, leche y no sé qué más. Imagínense, carne. Y Bulgaria, ¿y qué le compramos a Bulgaria? Le compramos corbatas y sedas, telas y... Bueno, nosotros podemos conceder en telas, pues no tenemos mucha fábrica de tela o de... ¿Cómo se llaman? Alfombras. Le podemos conceder en alfombras, bueno, listo, está bien. Entonces acordamos que el comercio entre Bulgaria y la Argentina va a tener un arancel reducido. Lo reducimos al 5% de la tarifa que cobramos el resto del mundo. Esto es una zona de preferencia arancelaria. No tiene muchas reglas, no tiene mucha relevancia. Perdón, no tiene mucha relevancia. Según Estados Unidos maneja así mucha parte de su comercio mundial. El acero argentino muchas veces tiene dificultades para entrar en los Estados Unidos por este tipo de medidas, porque ellos otorgan en términos porque quieren, porque políticamente lo definen, cuotas de preferencia arancelaria de acuerdo incluso a visiones más estratégicas, más centralizadas de lo que se le ocurre. Entonces, zona de preferencia arancelaria.
Un nivel siguiente puede ser lo que se llama zona de libre comercio. En la zona de libre comercio lo que tenemos es arancel cero entre los estados que forman parte de la zona de libre comercio. Esto es, los estados que acuerdan este arancel cero van a tener comercio entre sí que no va a ser tarifado. Y acá tenemos otra definición que dar. El comercio internacional se regula a través de fundamentalmente, de dos sistemas. Uno que es el sistema arancelario. El sistema arancelario es un impuesto, para decirlo de alguna manera, que un producto paga cuando pasa la frontera del Estado. Como decíamos antes, una tasa del 35%, en el ámbito internacional el producto vale 100, cuando entra en la frontera del Estado pasa a valer 135. Los sistemas tarifarios, los sistemas arancelarios son de lo más diversos, pero en última instancia son sistemas que son medianamente claros en términos de qué es lo que tengo que pagar, cuando entro lo pago y se acabó el asunto. En última instancia es un número que en algún momento me lo van a dar. El problema del comercio mundial desde hace muchos años a esta parte es lo que se denominan las medidas pararancelarias. Medidas que los estados adoptan y tienen derecho a adoptar en muchos casos a partir de seguridad, salud pública, protección de la seguridad al interior del Estado, protección de la salud pública, básicamente son los argumentos de las medidas pararancelarias. Y acá entran para individualizarlas un poco más. Medidas de seguridad industrial, medidas de seguridad alimentaria, medidas, lo que se llama medidas fitosanitarias, de cómo está tratado aquel limón que la Argentina vende en los Estados Unidos, cuál es el tratamiento que tiene durante toda su producción para ver si yo lo dejo entrar en los Estados Unidos. El país que sea. Las medidas pararancelarias, que son de lo más diversas, en algunos casos tienen que ver con cuotas industriales, bueno, como dije antes, seguridad industrial. Este producto tiene un cable que no pasa las reglas de seguridad de mi país, o tiene un enchufe que no se adapta a lo que se usan en mi país, entonces no lo dejo entrar el producto y se acabó el asunto. Las medidas pararancelarias son absolutamente oscuras, perdón por hablarlo. Son muy difíciles de encontrar, muy fáciles de modificar por parte de los estados, y esto perturba el comercio internacional en alguna medida, casi en mayor medida que las arancelarias. Las arancelarias también perturban el comercio internacional, pero en alguna medida son más transparentes, porque lo que sabemos es, señores, yo tengo un libro que cuando pasa la aduana del país tiene que pagar el 35%, bueno, listo. Ya sé que adentro me va a valer 35% más que en el mercado internacional. El problema con las pararancelarias es que en muchos casos encubren actividades de los estados que intentan proteger ciertas industrias nacionales a través de esta regulación que en última instancia está escondida en muchos pliegues de muchas normas y que muchas veces es más difícil de determinar. En general, las zonas de libre comercio tenemos entonces arancel cero y mucho acuerdo entre los estados en medidas pararancelarias.
¿Se nos colgó a todos? Sí. Me parece Se que cortó, sí, ¿no? se le colgó a Ricardo. Y debe ser su Ah, conexión. pensé que era el mío, dije, La coordinación, No, La la autonomía. no discriminación. no, no. Cuando el profe empezó a hablar me sonó la nación más favorecida, pero no sé si tiene que ver con eso directamente. Cuando comienzan los acuerdos de integración, comienzan, por ejemplo, con el levantamiento, con algún acuerdo arancelario preferencial, pónganle, ¿sí? Después levantamos barreras, se van dando etapas. Eso, propio del derecho de la integración, está relacionado con Progresividad. ese principio que vamos a denominar, muy bien Manuel, la progresividad. En virtud de la progresividad propia del derecho de la integración, podemos distinguir que existen diferentes niveles de integración. ¿Comprenden lo que quiero decir? Sí, A perfecto, profe. medida que va avanzando y esto también tiene que ver con el concepto, que es muy importante, ya que lo podemos abordar, de un mercado común a un mercado único. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Más allá de que después de los textos vamos a leer todas las etapas y demás, ¿cuál es el fin de esto? Ir avanzando en el proceso de integración, ¿sí? En la intención de generar un mercado común. Esto significa, dentro de aquellas medidas que tomamos, dentro de aquellos acuerdos que podemos lograr entre los estados, el objetivo no es más ni menos que formar un mercado común. Ese concepto de mercado común, a medida que por el principio de progresividad se van alcanzando más libertades, incluidas las libertades de circulación, de personas, de bienes, de servicios, de capitales, fíjense, estamos hablando ya, entonces ahí cuando se va avanzando aparece el concepto de mercado único. ¿Sí? El mercado único está en realidad y en principio, en base a la historia que hemos tenido de todos los diferentes procesos de integración, más ligado con el concepto de derecho comunitario. Es la antesala para el derecho comunitario. Y es muy importante tener esto presente porque hay algunos acuerdos que comienzan, si ustedes cuando empecemos a ver, eso lo van a hacer más con Ricardo, pero cuando empecemos a ver el concepto de el sistema del Mercosur, ustedes van a advertir cómo comenzó de una manera, se estancó, avanzó de vuelta, se volvió a estancar y vuelve a avanzar. ¿Con qué tiene que ver esto, creen ustedes? El nivel de consenso que se puede ir generando, las ganas de los países de ir cediendo. Muy bien, perfecto, Natalia, perfecto, perfecto. ¿Sabés con qué? Esto, las ganas de los países te lo voy a reemplazar por la voluntad política. Las voluntades políticas, concretamente, las voluntades políticas de los estados se manifiestan en esa expresión de llegar a poder acordar, avanzar, ¿no es cierto?, en las diferentes estrategias integracionistas que van teniendo. A veces, y esto es saludable, pero es una realidad, ocurre que los estados por ejemplo, un bloque va avanzando, y resulta ser que después cambian los gobiernos, cambian los signos políticos, y hay un retroceso, quizá, o hay un avance, quizá. Digo, porque no se olviden ustedes que los estados están, ahí entró Ricardo, los estados están representados por los gobernantes, que en definitiva son políticos elegidos por los procesos que cada constitución determine. Entonces, los acuerdos políticos, fíjense, por ejemplo, en el tema del Mercosur y la Unión Europea, el gobierno de Macri había alcanzado un acuerdo, había aceptado un acuerdo que ahora está siendo tirado para atrás. No juzgo si está bien o está mal, lo que les quiero mostrar es cómo estos acuerdos, ¿sí?, van avanzando también, como decía recién Natalia, de conformidad a las ganas de los
estados. Esto es la voluntad política, si se puede acordar o no se puede acordar, ¿sí? Ricardo, te dejo tu clase. Estás sin micrófono. Estoy, ahora sí. Ahí va. Perdón, mi máquina evidentemente se cansa del... Ahora me muteó... Ah, está. Mi máquina se cansa del Zoom y se cae. Cada tanto tiempo se me cae, no sé por qué. A veces no pasa, pero a veces estoy charlando y Me parece que tiene que ver más con la conexión, con la intensidad de la conexión. Como está todo el país puede conectado, ser. Puede la ser realidad también. es que no sé si estamos tan preparados para tener este grado de esta necesidad de conectividad. Puede ser también. Puede Bueno, ser. en la línea de lo que venía diciendo, de lo que venía planteando David, decíamos esto de los niveles en los procesos de integración. No todos los estados acuerdan y quieren llegar a un nivel de profundidad como en el caso de la Unión Europea. Hay acuerdos internacionales que decíamos, el primer nivel, el más básico, la zona de preferencia arancelaria. Y nos viene a visitar un presidente raro, qué sé yo, de un país lejano. Y bueno, ¿y qué le concedemos? Y bueno, le concedemos arancel cero a sus productos. ¿Y qué producen? Y producen telas, entonces no me perturba demasiado el comercio internacional y lo dejo entrar con esa preferencia arancelaria. Y creamos una zona de preferencia arancelaria entre aquel país que está lejano, extraño y demás. La preferencia arancelaria tiene que ver, digamos, hay poco comercio entre esos estados y allí está. El nivel siguiente es la zona de libre comercio. La zona de libre comercio es una zona donde tiene arancel cero para el comercio entre los participantes. Y como decíamos, un gran trabajo de acordar, en alguna medida, las medidas para arancelarias que tiene el comercio entre esos estados, ¿no? Hay un trabajo sobre las arancelarias, que será arancel cero, zona de libre comercio, y un trabajo sobre las medidas para arancelarias. El problema que tiene la zona de libre comercio, imagínense, por ejemplo, el NAFTA, antes de la redefinición de Trump, el North American Free Trade Area, que era como nació en 1994, aquel tratado internacional, era zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y no tiene pretensiones de llegar a un nivel más profundo de integración. Los estados dijeron, nosotros vamos a hacer una zona de libre comercio. El problema que tiene la zona de libre comercio, que como decimos, es arancel cero al comercio entre los estados que forman parte de la organización, o del acuerdo. Pero cada uno de los estados puede, y habitualmente sucede que tengan, aranceles distintos en su comercio extrazona. Y fíjense, esto sería bueno tenerlo en un pizarrón, pero traten de imaginar esto. Estamos hablando de la zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El comercio de México con los Estados Unidos tiene arancel cero. Pero ¿qué pasa? México tiene un arancel, no tiene una gran industria de hardware, para decir alguna cosa, o de automotrices. O quiere fomentar su industria automotriz. Entonces, ¿qué hace? Deja instalar, en alguna medida, empresas europeas y chinas para producir en el mercado mexicano, y en algunos casos lo que se produce es que se arman en algunos estados lo que se denominan las maquilas, que son grandes fábricas de armado, ensamblado de productos que vienen en un porcentaje muy importante del extranjero. En estas regiones se ensamblan, ¿para qué? Para lograr ingresar, en el caso mexicano, como estamos diciendo, ingresar al mercado norteamericano.
Imagínense que un producto tiene arancel del 35% para ingresar a los Estados Unidos, impuesto por los Estados Unidos, por la aduana de los Estados Unidos. Y tiene arancel cero para ingresar en el Estado mexicano. El producto de 100 entra al Estado mexicano como 100 y pasa como 100 por el arancel cero que tiene México a los Estados Unidos. Un producto que si ingresaba directamente al mercado norteamericano tenía de valor 135. ¿Qué es esto? Esto es lo que se denomina triangulación del comercio. Se genera a partir de las zonas de libre comercio la posibilidad de que se triangule el comercio. Ahora, Estados Unidos, ¿qué dicen? No, paren un poco, muchachos. El arancel cero era para la producción mexicana, no era para la producción que entra a México y viene para los Estados Unidos. A la producción mexicana yo le puedo dar arancel cero, no a toda la producción mundial que ingresa por México y se mete en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué se acuerda para esos casos? Lo que se acuerda es una serie de medidas que se denominan reglas de origen. Las reglas de origen, para decirlo en términos muy básicos, es determinar, los estados acuerdan, incluso para cada sector de productos, en alguna medida con algunas especificidades muy claras. Para cada producto determinan qué porcentaje del valor debe ser producido en el estado con el que se tiene la zona de libre comercio para considerarlo nacional de ese estado. Entonces vamos otra vez al ejemplo del NAFTA. Entonces Estados Unidos dice, no Estados Unidos, perdón, el NAFTA define cuáles son las reglas, cuál es el porcentaje del precio, el porcentaje del valor del producto que debe producirse en México para considerar ese producto mexicano. Y ya les digo, por supuesto, no es el 100% que se determina. En algunos casos incluso ese porcentaje puede ser bastante bajo. Es decir, bueno, con que el 35% sea mexicano, ese producto se concibe mexicano. Entonces, bueno, el componente del producto puede tener un componente 65% extranjero, el 35% mexicano, y por el acuerdo, porque las reglas de origen son acuerdos que se formulan entre los estados coinciden en que ese producto va a ser tratado como mexicano. Por supuesto, entonces tiene arancel cero en los Estados Unidos. ¿Se entiende? Ese producto pasa la barrera de la zona del libre comercio. Esto es lo que se determina reglas de origen. ¿Qué cantidad o qué porcentaje, mejor dicho, del valor se produce en ese estado para considerarlo nacional? Para que ustedes se den una idea, la Argentina perdió, yo no exactamente, siempre digo que cada vez que llego a esta parte lo tengo que revisar porque no me acuerdo cómo citarlo, pero hay un laudo de Mercosur que la Argentina perdió contra Uruguay por el tema de unas bicicletas. Las bicicletas tenían cuadro chino, caja de cambio china, volante chino, rueda china, y llamaban en Uruguay. Y no sé cómo fue que se determinó que el porcentaje del producto, del porcentaje del valor era uruguayo. La verdad que no sé bien cómo es el tema. ¿Por qué? Porque las reglas se acuerdan. Esto es un acuerdo. Le dice, señores, ¿qué voy a determinar? A ver, porque los estados se conceden ciertas cuestiones. Y esta es una cuestión en la que se acuerdan. En la zona de libre comercio, para no sufrir en alguna medida lo que se denomina la triangulación del comercio, esto es, todos los productos que me entraban a los Estados Unidos y me pagaban 35% de aduana, entran por México, que tienen 0%, y me entran a los Estados Unidos.
Esto es triangulación del comercio. Esto no está permitido. No debe, el comercio no debe propender esta cuestión. Pero bueno, entonces tenemos que acordar, los estados acuerdan qué porcentaje del valor se tiene que agregar en el estado para considerarlo originario de ese estado. Esta es una forma de evitar el problema de la triangulación del comercio. El otro mecanismo que tienen los estados para evitar el problema de la triangulación del comercio es que acuerden el arancel externo que tienen para el comercio extrazona. Y ahí pasamos al, se quiere, el tercer nivel de los niveles de integración, que es la unión aduanera. La unión Disculpe, aduanera que... se cortó justo en la última frase, profe, si puede repetir. Antes que empezara con el nivel. La zona de libre comercio tiene el problema de la triangulación del comercio, que me puede generar triangulación del comercio. Para evitar la triangulación del comercio tengo los dos caminos. Uno es determinar las reglas de origen, acordar entre los estados qué porcentaje del valor tiene que ser producido en aquel país para yo considerarlo nacional, y el segundo camino es el camino de lo que denominamos el tercer nivel de la integración, que es la unión aduanera. Esto es acordar el arancel externo común. Señores, el producto ingresado por un lado o por el otro va a tener el mismo tratamiento, con el cual ya no tengo necesidad de triangular el comercio, digamos, para evitar tarifas o para reducir precios. ¿Se entiende? La unión aduanera significa que el producto entre por un lado o entre por el otro va a tener el mismo tratamiento, con lo cual yo no tengo que generar una triangulación que seguramente tiene costo de transporte y alguna cosa más. Pero por alguna cuestión, en el caso de NAFTA en su momento, incluso antes de irse para atrás con Trump, los estados pueden no acordar llegar a ese nivel de integración. Decir, señores, no, lo nuestro es acordar nada más que el comercio entre los nuestros, fijamos la regla de origen y se acabó el asunto. Digamos, no tengo necesidad, yo, digamos, me sigo manejando en términos soberanos para determinar la tarifa externa de mis productos y el otro país que haga lo suyo. Pero si intentan o se promueve una integración más profunda, lo que sigue en alguna medida es el arancel externo común. Esto de decir, señores, todos los productos tienen el mismo tratamiento, entren por un lado o entren por el otro. Luego de la zona, perdón, luego de... Sí. ¿Ese arancel externo común, o sea, puede ser parte de la zona de libre comercio o ya entra en el siguiente nivel de integración? No, es el otro nivel de integración. El arancel externo común es, mejor dicho, es una zona de libre comercio más el arancel externo común. ¿Se entiende? El arancel externo común te significa que pasaste al nivel siguiente de unión aduanera. Es porque lo que se determina es unión aduanera. ¿Por qué unión aduanera? Porque tenés la misma aduana entrando por un lado y entrando por el otro. Este es el criterio. ¿Qué es lo que determina el arancel externo común? Entonces, lo que tenemos es una zona de libre comercio, para decirlo de alguna medida, más a la que se le suma el arancel externo común. El nivel siguiente, más profundo de integración, es lo que se denomina mercado común. Mercado común tiene libre circulación de factores productivos. Esto es, libre circulación de capitales y de trabajadores, fundamentalmente. Perdón, ¿cómo se llama? Mercado común. Gracias. Profe, este sería un cuarto de tercero, estaría separado de la unión aduanera. No, es el que menos claro me quedó, el resto los entendí bien. Dijimos, zona de preferencia arancelaria, nivel más básico, zona de libre comercio, el segundo, unión aduanera, el tercer nivel,
y este sería un cuarto, mercado común. Perfecto. Establece el mercado común, que ahí me perdí. El mercado común es todo lo demás. Ojo, seguimos sumando. Tenemos una unión aduanera a la que se le suma la libre circulación de bienes productivos, para decirlo de alguna manera. Capital, trabajo, la tierra no se puede mover de un país al otro, pero en última instancia los bienes que se pueden mover tienen capacidad para moverse en lo que se denomina mercado común, y tiene algunas otras reglas. Por supuesto que en general nosotros hablamos de medidas arancelarias, de las cosas que son más claras en términos del comercio internacional. Pero por supuesto que, como habíamos dicho, desde la zona de libre comercio, los estados vienen acordando entre sí, porque son las medidas, digamos, la regulación de medidas pararancelarias, incluso medidas que generan mucha... que tienen un gran mercado dentro de los estados, como son las compras gubernamentales, para decirlo de alguna manera. Casi todos los países, o muchos países, no casi todos los países, algunos países tienen lo que se denomina compra nacional. Esto es que, llamado un estado a comprar, un gobierno a comprar un producto, si consigue el mismo precio en términos nacionales, bueno, en algunos casos no lo puede buscar en el ámbito internacional, solo compra nacional, o en algunos casos, ante la existencia del mismo producto nacional y extranjero, debe optar por el nacional. En el caso de que incluso hasta un porcentaje de precio más alto puede pagar por un nacional que por un extranjero. Como el Estado es, fundamentalmente en nuestros países, es un gran comprador de productos, esto perturba en alguna medida el comercio de algunos productos, el precio de algunos productos en el mercado interno. Y cuando se hacen acuerdos entre países, como el caso del Mercosur, hay que poner el tema de hay que ponerse a analizar el tema de las compras gubernamentales. Porque las compras gubernamentales pueden significar que alguna empresa argentina ingrese al mercado brasileño a venderle al gobierno brasileño algún producto, o que alguna empresa brasileña pueda venderle algún producto. Porque esto del compra nacional en alguna medida es salirse de este acuerdo internacional que significa el comercio. Ya le digo, compra nacional, compras gubernamentales, medidas pararancelarias. Por supuesto que los estados las vienen conversando no en este nivel, sino en el segundo nivel, si se quiere, de la zona de libre comercio, ya empiezan a hablar de estas cuestiones. Y el último nivel que conocemos, David le dio un nombre que dijo Unión, ¿cómo fue que dijo? Mercado único. Mercado único. En el caso de la Unión Europea, lo que conocemos en alguna medida es la Unión Económica y Monetaria, que fue lo que, si se quiere, es una cosa más profunda que el mercado único, porque acá lo que hay en la Unión Económica y Monetaria... ¿No era el mercado comunitario? Pues, o eso ya es mercado otro nivel también. No, mercado comunitario puede ser incluso a partir del mercado común. En términos de comunitario, los europeos, por ejemplo, lo usaron desde el mercado común, desde este nivel de mercado común. Lo que acá hablamos de una cosa más profunda es que los estados no solo acuerdan el comercio entre sí, sino que acuerdan políticas fiscales, acuerdan políticas monetarias. Imagínense que en Europa, no en toda la Unión Europea, pero en un gran número de estados de la Unión Europea existe lo que se denomina el euro, con lo que los estados dejaron de tener su moneda propia. Entonces tienen moneda común, tienen un Banco Central Europeo, que es el Banco Central de los países de la zona euro, y en algunos casos tienen políticas impositivas acordadas. Y acá es donde
alguna definición de la unión económica no le cabe ni siquiera a la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene algunas cuestiones que escapan de este acuerdo. Por ejemplo, los impuestos. Perdón, no todos, pero algunos impuestos. Algunos impuestos los estados todavía los tienen diferenciados, los tienen en valores distintos, en porcentajes distintos, en tasas distintas. Y el otro sistema que también es bastante disímil en los estados, incluso de la zona euro, es el sistema previsional. Pero en última instancia, lo que más conocemos parecido a ese asunto es la Unión Europea. Pues si quiere, yo hablé, lo grafico en niveles y hablo de profundidad. Porque en cada uno de los niveles los estados van acordando más y van que acuerdan dejar más ejercicio de soberanía en manos de esta organización internacional. Entonces, no para todos los niveles. Si se quiere, hasta la unión aduanera, los académicos, algunos disienten sobre si convendría o no convendría, pero si el objetivo que buscan los estados es un mercado común, digo, en esta profundidad, los académicos en general dicen que es mejor que los estados concedan una parte importante de ejercicio de soberanía en estas organizaciones internacionales para generar justamente cierta organización que tenga fuerza en sí misma. Y fundamentalmente no para que tenga fuerza cuando el asunto anda bien, cuando el proceso económico de los países involucrados va en la mejora, sino fundamentalmente cuando la cosa anda mal. Cuando las economías de esos estados andan mal, los estados tienen lo que se denomina una fuerza centrífuga, una fuerza a salirse del acuerdo. Y para encorsetar en alguna medida esa fuerza que dispara hacia afuera, los estados debieran tener una organización, debieran concebir una organización con fuerza. ¿Con fuerza de qué estamos hablando? Fuerza en términos políticos y en términos jurídicos, más que nada. ¿Y cómo se compone la fuerza en última instancia de una organización internacional? Se compone por jirones que han dejado los estados en esa organización internacional, digamos, pedacitos del ejercicio, otra vez reitero, el ejercicio de soberanía que los estados conceden en dejar en esta organización internacional. Otra vez, creo que ya lo dijimos, ejercicio de la soberanía, ¿por qué? Porque la titularidad de la soberanía sigue siendo del Estado. El ejercicio de la soberanía es lo que los estados transfieren a las organizaciones internacionales que crean, ¿no? Profesor, Sí. ¿cómo juega el principio de la Bautista. cláusula de la nación más favorecida en relación a todo esto que estamos viendo? A ver, la cláusula de la nación más favorecida en el marco de procesos de integración está dado de que funcionan siempre la cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué? A ver, perdón, vamos de vuelta. ¿Qué es la cláusula de la nación más favorecida? Es que yo tengo un acuerdo, o que si yo quiero conceder un acuerdo a uno de los participantes del proceso, debo necesariamente transferírselo a todos los participantes de ese proceso que está en marcha. Eso es lo que se denomina cláusula de la nación más favorecida. Yo no puedo favorecer dentro de la organización, dentro del sistema, dentro del proceso, no puedo favorecer a una más que a las otras unidades estatales. Por eso, en general, los procesos de integración arrancan con pocos estados, porque siempre funciona, digamos, es de suyo
que no puede existir otra cosa que no sea la cláusula de la nación más favorecida. Yo tengo que transferir a todos los estados que forman parte del proceso de integración la cláusula de la nación más favorecida. En general, el problema de la cláusula de la nación más favorecida es en los acuerdos, digamos, de gran escala. Sí, como la OMC que veíamos el otro día. Claro, o OMC, o, bueno, nosotros tuvimos el problema en la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que aparece en 1960, entre los países de América Latina, incorpora la cláusula de la nación más favorecida. Por eso no funcionó, en alguna medida, porque los estados debían transferir los beneficios que se concedían mutuamente para toda la generalidad de los estados, y eso generó que se anquilosara el proceso de integración que significó la LALC. Cuando aparece la modificación de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el mismo acuerdo de 1960, pero 20 años después, en 1980, aparece la LADI, allí lo que sacan en alguna medida, o lo que generan en alguna medida, es lo que se denominan acuerdo de alcance parcial, que es una válvula de salida a la cláusula de la nación más favorecida. Yo ya no tengo que transferirle todos los beneficios que le otorgo a algunos estados, puedo no transferírsela al resto. Yo hago un acuerdo de alcance parcial. Este acuerdo de alcance parcial solo se limita a determinados estados. De hecho, cuando en 1991 arranca el Tratado de Asunción, en marzo de 1991, el Tratado del Mercosur, nace como un acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI. Creo que es el 18, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Es un acuerdo de alcance parcial en el paraguas de la LADI, para que ustedes se den una idea, que toda América Latina aparece un paragüitas más chiquito adentro, que solo involucra en aquel momento a 4 estados, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, que están dentro de lo que se denomina Mercosur. Y aparece como un acuerdo de alcance parcial. ¿Por qué? Porque el tratado de 1980 lo permitía. El de 1960, que era el tratado anterior, el de la LALC, no permitía, porque tenía necesariamente que la cláusula de la nación más favorecida, y yo debía replicar esos beneficios a todos los participantes. Ahora, como acuerdo de alcance parcial, yo lo puedo meter adentro de la LADI. ¿Se entendió más o menos? Sí. O sea, los procesos de integración requieren que, por supuesto, que las concesiones que se otorgan entre los que están firmando siempre sean con la cláusula de nación más favorecida. Yo no puedo hacer, digamos, y por eso aparecen pocos estados cuando nacen los procesos de integración. En general, los procesos más profundos de integración nacen con pocos estados. Rebobinando. Para que ustedes se den una idea, yo decía recién, nace en marzo de 1991, nace el Mercosur como acuerdo de alcance parcial en el marco de la LADI. Pero yo hablé de niveles y de profundidad. Hay algo que une a todos estos niveles, que es para decirlo de alguna manera, es tiempo, para decirlo de alguna forma. Cuando nosotros sacamos una foto y miramos en qué estado está el proceso de integración que querramos analizar, seguramente no lo vamos a encontrar en uno de estos escalones que marcamos, sino lo vamos a encontrar en algún nivel intermedio entre un escalón y otro de los que marcamos. A ver si se entiende. El Mercosur, que nace en 1991, fija que el proceso va a llegar a ser un mercado común. Lo que fija es el nacimiento del Mercosur para que en algún momento se llegue al mercado común. No es que al día siguiente de la firma del tratado tengamos el proceso como ya lo definimos. Lo que define, justamente por eso el proceso tiene que ver con camino, con recorrido, con tiempo.
los estados fijan el objetivo final de cada uno de los del proceso de integración. Por ello, en alguna medida, incluso en el caso europeo, lo que hicieron en cada uno de los tratados, que fueron los tratados fundacionales, que fueron, digamos, modificándose y ampliándose en términos de cantidad y aumentando la profundidad en términos de concesiones que los estados hacían a la organización internacional, en general, digamos, transcurren, generan objetivos y son digamos, van modificándose los tratados y van tirando como la pelota hacia adelante. Entonces, en ningún caso, o en muy pocos casos, ojo, salvo que esto que decíamos antes, zona de libre comercio. Los estados no quieren otra cosa que la zona de libre comercio, entonces cuando llegan a la zona de libre comercio se clavaron ahí y no hay ninguna cuestión, nadie incumple nada, todo está muy bien. Pero en general, como los estados aumentan el comercio entre sí y quieren seguir aumentándolo, y si tienen vocación política, como decía David hace un rato, intentan la profundización de esa organización internacional y es allí donde, en primer lugar, tienen que constituir una organización internacional que los enmarque en alguna medida, y en segundo lugar, tienen que conceder más ejercicio de soberanía a esa organización internacional para que manejen los temas, se manejen más en forma conjunta que en forma separada. ¿Cómo andamos con el horario, Marcelo? Acá. 5 minutos. 5 minutos, no, ya estoy. Lo que digo es, lo que vamos a ver la clase que viene, son ciertas características de las organizaciones internacionales para que, ¿por qué? Porque estos procesos de integración, ya les digo, los que tienen algún nivel de profundidad, como decía, básicamente el mercado común en adelante, requieren en forma indispensable que los estados conformen organizaciones internacionales. No así la zona de libre comercio, como decíamos antes, el segundo nivel, la zona de libre comercio. La zona de libre comercio entre NAFTA tiene un código aduanero que firmaron en un momento determinado y es un código aduanero que me dice cómo tratar cada mercadería cuando pase por la frontera. Y eso se lo doy a un aduanero que está en la frontera y se acabó la historia. No necesito mucha más política en esa cuestión. Pero cuando empezamos a unión aduanera o mercado común, ya ahí empezamos a acordar de ciertas cuestiones donde los estados sí deben, o en general, la generalidad de los autores interpretan que los estados deben constituir organizaciones internacionales. Entonces, todo eso que íbamos a ver hoy, lo vamos a ver el viernes que viene. Gracias, chicos. Gracias, Marcelo. Gracias, David. No, hasta luego. Buen fin de semana. Hola, David. Espera que David te quería contar. Un minuto. Gente, escúchenme una cosa. Los trabajos prácticos están todos corregidos, ¿sí? Yo se los voy a estar mandando seguramente a Marcelo para que tome nota de nuestra lista de las apreciaciones nuestras, pero después se los va a mandar a ustedes, ¿sí? Hay gente que tiene que rehacer alguna cosita y lo dice, y hay otra que tiene que mandar el trabajo nuevamente con el video, tal cual habíamos hablado, para subirlo al campus. ¿Se acuerdan? Sí. Hay uno para rehacer nada más, que es por una tontera que después se lo voy a comentar. El trabajo que hicieron todos, el número 2, que llamó Marcelo así, ese no lo vamos a rehacer ni a corregir. Yo le hice algunas observaciones que a mí me gustaría que ustedes las lean, y en la clase que viene las charlamos entre todos, pues son cosas comunes, y no vale la pena entonces rehacer por un tema más filosófico que otra cuestión, ¿de acuerdo? Pero que me parece importante poder charlarlo, así crecemos todos y aprendemos alguna cosa más. ¿Les parece bien? Marce, ¿te parece bien la metodología? Dale, no hay problema. 10 puntos. Bárbaro. Bueno, por mí, Chicos. buen fin de semana. Chau, Ricardo, estamos a la Igualmente. hora. Chau, buen fin de semana.